Hola, soy Padre Bashir, el pastor de Panhandle aquí en Oklahoma. Y estamos aquí con el video siguiente de capítulos 12, 13 y 14 del libro Arte de Bien Morir, escrito por el San Roberto Bellarmino. Um, si ustedes no han visto los otros videos, entonces les invito de verlos antes de seguir con este video, porque el santo está haciendo las cosas en línea, está usando muchas cosas que estaba explicando antes, y por eso necesitan ver los videos para entender mejor lo que está diciendo. También, si ustedes no han leído los capítulos, pues les animo de hacerlo porque va a ayudar mucho. No estamos simplemente leyendo todo en voz alta de qué es el libro. Estoy tomando partes para explicar un poco más y partes que veo que son importantes. Entonces, les invito de leer todo. Ustedes pueden encontrar aún una edición gratis en nuestro sitio web o el link al documento gratis. Pero vamos adelante con el capítulo 12, que es hablando del Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Dice él, entre todos los sacramentos de la Iglesia, el mayor en dignidad y en gracia es el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, porque no solo da gracia con más abundancia que los demás sacramentos, sino lo que es más contiene en sí mismo al autor de la misma gracia. Entonces dice que en la comunión, en la Eucaristía, no estamos simplemente recibiendo la gracia, pero también estamos recibiendo el autor mismo. Ok. La primera, frecuentarle, porque, como dice el mismo Señor por San Juan, si no recibiredes del cuerpo del Hijo de Hombre, lo tendréis en vida en vosotros. Y así, a quien no le recibe, no recibe la vida espiritual que comunica y priva a su alma de los dones y gracia que les había de dar. Ok, el punto de aquí es que necesitamos recibir la Eucaristía. Cuando el Señor nos dice, especialmente por San Juan, por el Evangelio, que no vamos a tener vida dentro de nosotros si no lo recibimos, entonces Él no está mintiendo. Él no está simplemente dando esto para explicación, simplemente de causar confusión. Él está explicando. Si queremos tener vida dentro de nosotros, tenemos que recibir su propia vida, su propio ser, que lo encontramos en la Eucaristía. La segunda que le recibe dignamente, pues dice el apóstol San Pablo, escribiendo a los Corintios, el que le come y bebe indignamente, come y bebe con él la sentencia y condenación, no diferenciando el cuerpo del Señor de entre otros manjares. Entonces, tenemos que realmente saber lo que estamos recibiendo. Y si no, pues entonces estamos bebiendo, tomando, comiendo nuestra condenación. Estas son las palabras de Sagrada Escritura. Entonces, podemos confiar en estos, que eso realmente es así. Continúa San Agustín, ni alabo ni reprendo recibir cada día la Sagrada Comunión, pero comulgar todos los domingos, eso lo aconsejo y persuado a todos. El punto aquí es que San Agustín, en los tiempos del San Agustín, no fue bien practicado de recibir cada día. Por lo menos estaban pensando de los pecados. Y les explico que durante este tiempo también, ellos no tenían la idea de confesión que tenemos hoy en día. La idea fue de simplemente de confesarse de vez en cuando, no tantas veces, pero también de refrenarse de comulgar cada domingo, cada día. Entonces,
había la práctica en muchas personas de pensar que ellos no deben comulgar cada domingo si estaban en un estado de gracia, perdonando de sus pecados mortales. Entonces, San Agustín está diciendo, bueno, no digo que es malo ni tampoco es bueno de recibir cada día, pero por lo menos en los domingos, si ustedes están libres de pecado, sí, ciertamente deben comulgar. Pues entonces amplifica lo que es importante que recibimos. Y también, pues, dice que, bueno, está hablando de no solamente la importancia para nosotros, pero continúa con este concilio de Trento de explicar algo más de la razón de comulgar más frecuentemente. Hoy en día no tenemos muchas personas que no están comulgando. Al revés, tenemos muchas personas que no deben comulgar cada domingo o cada día por causa de su estado de pecado. Ok, dice, conforme a lo cual manda el Sagrado Concilio Tridentino, que para mayor seguridad y certidumbre no no se contente el que hubiere de comulgar, si se sintiere gravedad la conciencia con algún pecado mortal, con hacer un acto de contrición, sino que se confiese sacramentalmente antes de llegarse a esta mesa, si tuviera copia de confesor, porque es tal este divino sacramento que pide otro para su disposición. Fuera de eso, ¿por qué este celestial manjar no solamente es sustento, sino justamente medicina saludable del alma contra el contagio de todas sus enfermedades, vicios y pecados? Requiere en él que le ha de recibir deseo de su salud, hambre y sed de su bien y ansia de salir de todos sus pecados, especialmente los más graves, como son la avaricia, soberbia, lujuria, etc. Ok, explico una cosa. Porque también habla de que esto es, bueno, en primer lugar, tenemos que confesarnos. No es simplemente bien, como estaba diciendo, que había esta práctica, esta condición en que la gente estaba con su pecado mortal. Ellos tenían la contrición de corazón, pero no andaba a confesarse. Había la práctica en la iglesia, y digo por muchos años, que ellos estaban esperando de irse a la penitencia hasta el final de su vida. Y vamos a hablar un poco más para estas razones en el capítulo siguiente. El punto es que ellos estaban esperando, especialmente para no tener una penitencia tan grave. Y el concilio estaba diciendo, no, ustedes tienen que irse. Bueno, con la contrición de corazón es muy bueno, pero de confesarte sacramentalmente para que finalmente puedas llegar aquí a este sacramento que es la medicina de curarnos de estas inclinaciones. Entonces, pero como dice que es medicina saludable del alma contra el contagio de todas sus enfermedades. Bueno, estos tipos de enfermedades son enfermedades del alma. No debemos leerlo como es una enfermedad físico, pero uno de alma. Entonces, esto es lo que contiene el latín y el senso que el santo está tratando de comunicar a nosotros. Pero así entonces debemos usarlo como la medicina para curarnos y sanar, especialmente de curar nuestras heridas, que a veces son bien profundos. Ok, por lo cual conviene contentarse con purificar el alma de los vicios, sino adquirirla juntamente con muchas y excelentes virtudes, avivando la fe y la esperanza y el fuego de la caridad
con la devoción actual, recogiéndose antes a oración y contemplación del Señor a quien ha de recibir. Entonces está diciendo qué tipo de palacio debemos tener en nuestro corazón, en donde debemos invitar al rey, el príncipe soberano. Am, es que necesitamos un lugar, un corazón así, no simplemente limpio. Ciertamente no debemos invitarle en un corazón que es bien sucio de nuestros pecados y todo esto, pero tampoco debemos simplemente invitarle en un lugar bien puro, am, pero purificado, pero no existe otras cosas. Debemos adorar nuestros corazones con los virtudes, también con la fe, la esperanza, la caridad, con la devoción, oración, contemplación, y todo esto. En el, tal vez ustedes pueden leer ya en el inglés, que es más cerca al original en latín. Dice que también debemos tener la oración, el ayuno y a la limosna en lugar de oración, contemplación. Ah, el, el punto de todo esto es que, ok, dice un poco adelante, tiene ayunos, pero el problema es que aquí está hablando especialmente de las tres cosas que estaba hablando más arriba, cuando estaba explicando oración, ayuno y limosna. Bueno, tiene que ver con nosotros. No es que son separados, algo ya tratado y no tenemos más que examinarlo. No, es que continuamos de crecer en esto, de construir sobre esta base. Entonces también estaba explicando fe, esperanza, caridad y devoción. Ok, continuamos. Mire ahora, cada cual que desea aprender de este arte de bien morir y bien vivir y bien morir, si cumple con la doctrina dicha, examina su vida y considere si guarda esta frecuencia y si se llega con esta disposición abierta que tiene a Dios por testigo de su conciencia, que ve y penetra lo íntimo de su corazón, a quien no puede engañar. Ok, entonces, cuando estamos a punto de recibir, bueno, antes, debemos venir a la misa. Les invito a venir a la misa con 10 minutos de tiempo, 20 minutos de tiempo antes que empezamos la misa, porque para entrar en el corazón, en las profundidades del corazón, y ahí de examinarnos, de prepararnos. Pero esto es lo que debemos usar para esta semana como nuestra tarea espiritual, es de tomar tiempo para examinarnos bien. Am, y así examinar y ver cuántas veces estamos recibiendo bien la Eucaristía. No digo simplemente por pecado o no pecado, pero si estamos realmente durante la misa, estamos intencionalmente aplicándonos a la mente, el corazón, el alma, si estamos realmente involucrados en la misa, o simplemente estamos ahí sentados para cumplir algún deber y no estamos realmente conectados, íntimo con el Señor, quien está íntimo con nosotros. Um, entonces, esto debe ser nuestra tarea para esta semana. Um, ok, continuamos. Pero si hubiera alguno que comulgare los domingos y fiestas, como se han dicho, o cada día por ser sacerdote, o no sintiere los frutos de este celestial manjar, sino antes su alma y de su misma manera, y que antes inclinada a los vicios y dada a los deleites y codiciosa de las ganancias terrenas y ambiciosa de los honores temporales, no corrando
de los eternos, crea que tiene en el corazón algo mal gusano que le impide los frutos de este manjar celestial y que en lugar de recibir la vida recibe la condenación y que dice a él el sobrescrito que de aquellas palabras que dijo el Redentor de Judas, mejor le estuviera no haber nacido. Ok, digo que el santo está haciendo las cosas bien fuertemente. Está hablando directamente a nosotros. Pues entonces debemos examinarnos, así como arriba. Y también de pensar que en qué modo o cuántas veces yo he sido como Judas, um, negando a Jesús, especialmente de no recibiéndole bien en la última cena, um, pero peor, que no estoy recibiéndole bien. Ok, entonces, con el sacramento de penitencia, o digamos de confesión, requiere, dice el santo, 3 cosas, que son la contrición de corazón, confesión de palabra y satisfacción de obra. Pues entonces me gusta como dice aquí, no en el inglés, porque también es más preciso lo que dice aquí en español la traducción. Pero son requisitos los 3. Ok, conviene con esta doctrina de los santos padres, los cuales hablan de la contrición con palabras tan encarecidas que declara bien su importancia y la grandeza de su virtud. Porque lo primero, San Cipriano, en el sermón que hizo de los que habían caído en pecado y se arrepentían de sus culpas, dice: al peso de las culpas han de ser las lágrimas por haberlas cometido, a muchas culpas, muchas lágrimas, a herida penetrante, diligente y larga medicina. No sea más corta la penitencia que la culpa. Conviene orar con grandeza, fuerza y eficacia y pasar en llanto y sollozos los días y las noches y vigilias, gastando todo el tiempo en dolor de corazón y lágrimas, y la misma cama que de descanso sea de silicio y ceniza, para que ni durmiendo cesa la penitencia. Ok. Voy a continuar leyendo todas esas palabras de los santos, pero tenemos que tener en mente que algunas cosas. Bueno, entonces voy a explicar un poco más de esto adelante, pero no, no deben temer, ¿ok? Aunque las palabras son fuertísimas. Ok, y Clemente Alejandrino llama a la penitencia baptismo de lágrimas porque, porque la verdadera ha de dar tantas y puedan servir de segundo bautismo y purificar el alma. San Gregoriano Nacianceno solía decir: yo recibo con gusto a los penitentes que vienen derramando lágrimas, porque traen ejecutoria de entrañable dolor y verdadera contrición de sus pecados. Y Teodoro, en su epítome, da una buena doctrina a todos, diciendo: los pecados que se cometieron antes del bautismo, por medio de sus aguas se purifican, pero los que se han hecho después no se lavan con agua material, sino con la que destila el corazón por los ojos, de fervorosas lágrimas, nacidas del fuego vivo, del dolor y contrición de los pecados.
Ok, yo necesito explicar algunas cosas. Otra vez, por todo este periodo, la confesión fue como una vez por la vida, o tal vez una vez, dos veces, tres veces por toda la vida. Entonces, si ellos están viniendo con todo y para los adultos fue ciertamente antes de la, o que ellos tenían como parte de su bautismo, am, ellos tenían que confesarse. Entonces, si ellos están reflectando en toda su vida y están reflectando bien y no tienen lágrimas, pues entonces no están reflectando bien, no están convirtiendo de su vida de pecado. No vean el mal de sus hechos, de sus acciones, y por eso no tienen contrición de no hacerlo otra vez. Esto no es lo mismo hoy en día cuando tenemos la confesión y les animamos a todos de venir a la confesión cada vez que caigan en el pecado mortal. Entonces, es que no debemos pensar que, am, como dice, ¿dónde está? Am, es San Gregoriano, cuando dice, yo recibo con gusto a los penitentes, pero solamente a los penitentes que vienen derramando lágrimas. No, el punto es que am, en la confesión debemos tener contrición de nuestros pecados. Y de vez en cuando, digo, que debemos reflectarnos profundamente. Sería muy bonito de hacerlo cada cuaresma, de hacer un examen, como digamos, un examen general, digo, de toda la vida, que examinamos nuestros pecados de toda la vida. Y en luz de esto, de reflectar en este gran don de Dios que nos dio el perdón de nuestros pecados por el gran sacrificio de la crucifixión de su Hijo amado. Entonces, así, por lo menos una vez de nuestra vida, o dos veces, o bueno, una vez cada año sería mejor para nuestras almas, reflectar en los pecados, hasta el punto es que reconocemos dentro de nosotros nuestra pobreza, nuestras acciones tan malas, hasta qué punto que estamos llorando. Si no hemos tenido esta experiencia en toda nuestra vida, tal vez vamos a tener algunos problemas porque es falta de reflexionar y falta de saber bien. Am, Él va a ayudarnos con una reflexión más adelante con esto. Pero para el momento es que debemos decir que am, debemos tener una reflexión, debemos tomar el tiempo, dejarnos de ser más débiles en la presencia de Dios para que podamos sentir el efecto más pleno de, de que hemos hecho con nuestra libre voluntad. Ok, dice en reflexión, en el secreto y retirado a su aposento, dentro del corazón, este lugar tan cerrado a todo el resto del mundo, pero abierto al Señor, cierre la puerta sobre sí y olvidando todos los otros negocios, por buenos que sean, atiende a este negocio para él más importante y de mayor utilidad. Piense despacio quién es Dios a quien ha ofendido. Acuérdese de los beneficios que ha recibido de su mano, de los trabajos de que le ha liberado y de los que padecen otros los beneficios propios suyos. Ponga delante de los ojos las penas del infierno que merece por sus pecados. ¿Cuántos hay allá que no han cometido la mitad que él en las treguas de que el Señor le da esperando la penitencia y la gloria que le tiene preparado cuando él está más olvidado de ella y más encarnizado en sus vicios? ¿Qué diré de las mercedes que ha recibido de Cristo? Mírele encarpiado en la cruz, herido y derramando
sangre por su amor, entre en lo íntimo de aquel divino corazón, y se hallará en él escrito en letras de oro, y que estás esperando con los brazos abiertos para recibirle amorosamente. Caree luego con tantos beneficios sus ofensas, cargue el peso de la consideración en la correspondencia que debería de tener, y ha tenido a tan bueno Dios y Señor, retornando ofensa por mercedes y pecados por beneficios, y rompa con la vehemencia del dolor y sentimiento en suspiros y sollozos, diciendo: Oh Señor mío Jesucristo, que os ofrecisteis hostia a Dios en olor de suavidad por mis pecados, y yo, ingrato, no ceso de ofenderos. Mi crueldad es tan crecida, que estando mi Jesús y Señor azotado con varas, coronado de espinas, enclavado en un madero para confeccionar la medicina de mis antiguos pecados, yo no ceso jamás de añadir nuevas ofensas. Mi Jesús clama desde la cruz, y yo, para refrigerarle, le voy a ofrecer la hiel y vinagre de mis pecados. Oh desconocido, que me dará a entender de cuánta gloria cae cuando me entregue a mis gustos y me aparte de mi Dios. Yo era heredero del cielo y de la gloria celestial, sobre todo cuanto no puede imaginar, deleitosa y estimable, encarecida y excelente, y la mayor que pueda ser, y por un breve deleite o una ofensa contra mi prójimo, o una codicia desordenada, la perdí. Y del Hijo que era de Dios me hice esclavo de Satanás, y me veo condenado, que sin treguas o intermisión me llevan a las penas eternas, porque el tiempo no para. La vida pasa como un viento. Mi cuerpo flaco y deleznable se va corrompiendo cada día, y yo estoy cada hora a pique de caer en el perdón, en el infierno. Ay, miserable de mí, que por ventura, y mejor dijera que por desdicha, pues es la mayor que me puede venir mañana o esta noche, antes de acabar esta plana. Me he de ver ardiendo en aquellos calabozos eternos. Ok, aquí tenemos una reflexión bien fuerte, pero debemos hacerlo, debemos entrar, sí, en la meditación, especialmente para crecer en de contrición de corazón. No digo que cada vez que vamos a la confesión debemos hacerlo, ni tampoco que debemos orar cada vez que vamos a confesarnos, pero debemos tener este momento, este acto de contrición, este experiencia para referirnos qué es mi pecado. Si no lo hemos tenido, pues entonces necesitamos buscar ayuda para entrar en un modo, en una meditación así. Ok, entonces, um, ok, dice, ¿por qué hay unos
hay que se confiesen en general de sus culpas, sin descender a las particulares que han cometido. Tenemos este problema que hay algunas personas am, que vienen a la confesarse, así, y ellos dicen cosas que, bueno, entonces es que sí he pecado en pensamiento, palabra, obra y misión. Entonces, ¿qué son los pecados? Eso no es de confesarse bien. Otros confiesan los pecados y caen en las circunstancias que tienen obligación de confesar, que son las que munda de especie y hace distinto pecado. Am, bueno, tenemos que cuidarnos entonces de el número. Bueno, digamos que en una confesión normal solamente tenemos que confesarnos del pecado y de tipo de qué es, si es am, el pecado de robar dinero, es un poco diferente de am, robar virginidad. Am, es diferente que robar la vida. Entonces es que tenemos que no simplemente confesar, yo he cometido el pecado de robar. Ok, pues ¿de qué? De dinero. Ok, ¿cuánto? Porque es importante, dice, que es, si he robado $10, pues es mucho menos en gravedad que am, cometer el pecado de robar $10,000. También es diferente de robar una persona que tiene mucho dinero. No estás haciendo algo tan grave contra ellos que robar el dinero de un pobre que tal vez lo necesita tanto. Digo, todavía es malo, pero hay diferencias por las condiciones. Entonces, si hay condiciones circunstancias que necesitamos explicar, pues entonces debemos incluirlos. Am, Continúa él, porque diferente pecar es herir a un clérigo que a un lego. Bueno, esto fue anteriormente, antes del 1983, que contiene una excomunicación de herir a un clérigo. Am, pues después, no tanto, pero todavía es malo. Dice, violar una religiosa es un seglar y una casada, que es una soltera, pues, etcétera, pues multiplican especies de pecado que se deben manifestar en la confesión. Otros bueno, entonces, esto concluye eso. Ah, entonces, hay algunas cosas que son importantes de incluir, que nos da cuánto pesa el pecado, para que nos ayude el confesor, el sacerdote, de ayudarnos de crecer y recibir la misericordia de Dios. Otros con una ignorancia culpable o vencidos por empacho, confiesan los pecados exteriores y caen de los interiores, como son los malos deseos y las deleitaciones morosas, como no si fueran pecados. Pero como dice el Señor, cualquiera que viere a una mujer con deseo lascivio, ya ha pecado en su corazón. Entonces tenemos también que confesar los pecados que hemos cometido en nuestra imaginación, pero dado que queremos cumplirlos, si hubiera posibilidad de simplemente tener una idea que entra en nuestras mentes, pero lo rechazamos, pues entonces eso no es pecado, como nos enseña San Francisco de Sales. Ok. Últimamente habla de satisfacción. Am, Habla de satisfacción a veces como la penitencia, pero también satisfacción toca en las cosas que si yo robo a una persona $10, entonces si yo tengo
el cómo de hacer, yo debo reemplazarlo, yo debo restaurarlo a la persona. Entonces, es que si lo confieso yo, bueno, entonces el sacerdote me debe decir, ¿y qué puedes hacer para, para restaurar las cosas? Ok, es que yo puedo repagar el $10. Ok, entonces tienes la obligación de hacerlo. Es que tenemos la obligación de solucionar, de reparar las cosas que podemos hacer. Pero también muchas veces ellos usan la penitencia con la palabra de satisfacción, porque en los viejos tiempos am, habla, am, habla de como la penitencia fue un acto que muestra la contrición de nuestros corazones y el deseo de reparar las cosas, especialmente que no podemos reparar, como de matar a una persona. No puedes reparar la situación. Pero las penitencias ayudaba a la persona de mostrar esto a la comunidad. Entonces, continúa. Porque en cuanto al tiempo, por un pecado imponía penitencia de 7 años, y si las culpas eran más o menos, más o más graves, tal vez más y más graves, de 14 o de 20 o de 30, de manera que no pocas veces te pasaba la vida en penitencia. Por eso yo estaba diciendo que muchas personas no estaban confesándose por mucho tiempo porque ellos no querían estas penitencias tan graves, pero del mismo tiempo son saludables, son para ayudarnos, son para ayudar el alma de crecer. Entonces son buenas las penitencias, pero algunas personas no querían vivir así, entonces ellos decían, no, mejor es que espero. Pero el problema es que nadie sabe cuándo va a morir, entonces debemos aprovechar la confesión más frecuentemente. Por lo menos tenemos la obligación por la iglesia de confesarnos por lo menos una vez cada año. Entonces, estamos duplicando el pecado si no estamos confesándolo. Por lo menos una vez cada año. Y en cuanto a la calidad, les imponían ayunos, silicios, vigilias, oraciones más frecuentes. Vedábanles entrar en los baños. No dice que no puede usar los baños para bañarse. No, esto fue como la spa. Um, Fue algo muy bueno de lujurio, algo así. No fue simplemente de bañarse, de limpiarse, pero fue algo más elegante, debemos pensar. Montar a caballo no fue para como trabajo, pero en la idea de como para el sport. Pasear en carrozas, asistir en fiestas, ir a casas de juego, de manera que todo era llanto, tristeza, luto y penitencia. Entonces ellos estaban diciendo que también es como la cuaresma, que no debemos entrar en fiestas, no debemos hacer esas tantas cosas divertidas o algo así. Entonces debemos enfocarnos bien en las cosas que son más serios y todo. Ok. Hoy es tal nuestra tibieza que una penitencia de ayunos a pan y a agua algunos días, con los salmos penitenciales y letanías, dando a algunos limosna, se juzga muy rigurosa. Y así entonces él tenía en su día esos problemas con las personas, porque habían muchas personas diciendo, ay, pero padre, qué duro es de tener algunos días de pan y agua solamente para el ayuno, de recitar los salmos penitenciales y letanías solo para algunos días y dando algún limosna. Ay, qué pesante, Padre. ¿No es misericordioso nuestro Señor? Bueno, dice que sí, pero ¿dónde está tu contrición? Si no
realmente tienes el dolor de sus pecados y no quieres ofrecer satisfacción. No estamos diciendo que podemos comprar la salvación por nuestras acciones, pero nuestras acciones representan nuestro corazón. Y entonces cuando la gente está bien, eh, tiene tibieza como tenía antes. Entonces, oh Padre, eso es demasiado. Puedo tener algo menos pesante. Por eso muchas veces los sacerdotes hoy en día ah, no dan una penitencia fuerte. Ellos dan algo bien fácil de cumplir. No digo que ellos deben dar mucho, porque a veces las personas pueden pensar que por hacer las cosas logran su salvación. Y esto es incorrecto también. Ok, am, pero debemos pensar tal vez de pedir de nuestro confesor algo un poco más fuerte. Am, es una idea. Ok, la perfecta contrición y tan vivo dolor de los pecados y que alcance de Dios no solo el perdón de los pecados, sino también de las penas, por cuanto su misericordia y bondad es tan crecida que cuando ve al pecador verdaderamente arrepentido, no se puede contener sin perdonarle y hacerle mil mercedes y echarle los brazos como al hijo pródigo reconocido y arrepentido, y darle beso de paz y enjugarle en lágrimas, tocándosela las en gozo y en dulzura sobre todo cuanto se puede decir. Esto es, por eso debemos enfocarnos en qué tipo de contrición tenemos. Una contrición perfecta, pues por lo menos una vez en la vida, o simplemente de continuar así, con una contrición de palabras y no de corazón. Ok, continuamos a al último capítulo para hoy, del órdenes, los órdenes sagrados. Ok, lo primero, pues conviene saber que las órdenes son 7. Digo que hoy en día tenemos solamente 3. Los otros 4 menores fueron dejados a un lado por tantos años. Y entonces de las cuales el supremo del sacerdote se divide en 2. El otro está el diaconado, pero ellos solamente pensaban de diaconado en transicional, uno que cumple para ser sacerdote. Entonces ellos veían el sacerdote como dividido en 2, sacerdotes presbíteros, pero también los obispos. A todos las cuales procede la primera tonsura o corona, que es como la puerta de los demás, por el cual se constituyen en clérigos. Ok, entonces es que necesito compartir esto. Tal vez ustedes lo han visto. Esto es la tonsura, o también dice corona, porque puede ver que es casi una corona um, de pelo, pero, de, pero el punto es que es una marca física que muestra que están dedicados simplemente a Dios. Y para todas las mujeres en el mundo, ellos pueden ver que no hay ninguna confusión. Por eso ellos estaban cortando los cabellos de la cabeza. Ok, si le mandan al clérigo de primera tonsura el día que le abre la corona, no tiene más herida ni posesión que a Dios, Señor nuestro, de suerte que sea toda la parte de su herencia por conseguimiento del todo de Dios nuestro Señor. Ok, entonces está diciendo, esto es simplemente para decir que el Señor
es todo para el clérigo. Um, entonces, están diciendo, haciendo la proclamación, negando a los bienes del mundo y tomando solamente la posesión, a herencia del Señor. Ok. Dice el clérigo que sirve la iglesia de Cristo, conozca y declare lo que significa su propio nombre y procure de todas sus fuerzas que convenga su vida con su nombre y sea lo que dice, porque si clérigo en griego es el mismo que en latín sors y en romance suerte, sin duda les dieron este nombre porque ha de ser Dios su suerte y ellos suerte de Dios. Um, Esto es muy bonita, y es importante recordar que la suerte no es como suerte hoy en día, como lo usamos, pero suerte, digamos, más como la herencia, lo que tengo que, en que yo puedo confiar, su bondad, yo estoy simplemente dedicado a él. Y en griego, sí, es clérigo, o clero, digo. Um, pero es muy bonito que dicen que tiene que nombrarlo, decir su nombre. En cuanto a la sobre pelliz, ya dijimos que significa la pureza del alma, la santidad de vida que debe hacer los clérigos a imitación a Cristo Señor nuestro, cuyas costumbres les manda que se visitan, desanudándose de las del viejo Adán. Entonces parte de la ceremonia, que él tiene que quitar de la ropa del mundo y tomar la ropa del cielo. En cuanto a la oficina de los clérigos, que es la otra parte que propusimos, ya se sabe que es asistir al altar y servir a los sacerdotes con pureza angélica cuando ofrecen el tremendo, incruento sacrificio de la misa, a la cual han de asistir con suma devoción, atención y reverencia, como quien está en la presencia de Dios. Y sí he de decir que lo que siento que hay muchos píos y devotos clérigos que pero no veo muchos que asistan y sirvan a la misa como deben, sino con tanto de inmodestia y libertad, mirando livianamente a una y otra parte, como si no estuvieran delante de Dios. Um, y entonces, ya este viene a muchos, ni se ocuparan en su servicio, sino en otro cualquier obra secular. Y sospecho que esta culpa, no poco grave, no nace de solo el ministro, sino también del sacerdote en ella, porque a veces dicen misa algunos clérigos tan aprisa, tan atropiadamente y tan sin devoción ni atención, que no parece saben lo que hacen, a los cuales no quiero hablar yo, sino que oigan al San Crisóstomo, que tratando del modo con que ha de celebrar y asistir el sacerdote en el altar, dice así. Ok, vamos a continuar. Pero el punto es que dice con tan aprisa, pero no es aprisa simplemente en la velocidad que habla, porque yo, por mi parte, yo hablo como hablo a ustedes, con el mismo velocidad, la misma velocidad. Yo quiero hablar a Dios, no quiero hablar a Él como Él no es inteligente y ya que más lento significa más santo. No. Yo hablo a la divinidad con el respeto que debe, uno que se debe. Pero aprisa es que debemos cumplir la misa más rápido para continuar con otras cosas. Ok,
En aquel tiempo y sazón, en que el sacerdote dice la misma y ofrece el santo sacrificio, le asistan los ángeles y todos los coros y de las potestades celestiales aclaman y alaban al Altísimo. Y así el altar, como el templo y capilla en que se ofrece, está lleno de ángeles y de los coros de serafines que bajan del cielo a reverenciar de aquel divino Señor. Vean a los sacerdotes con cuánta reverencia deben llegarse a ofrecerle y recibirle en el íntimo de sus corazones. Esto dice San Cristóstomo. Y cuando el testigo no fuera tan abandonado, no era difícil de creer por la soberanía y majestad del Señor que allí se ofrece. Pero si quiere más testigos, oiga a San Gregoriano, quien en el cuarto libro de los diálogos dice: ¿quién de los fieles pueden dudar que a la voz del sacerdote se abren los cielos y bajan a la tierra los coros de ángeles, juntándose a lo terreno con lo celestial y haciéndose con lo invisible una junta y hermandad en honor de este Señor? Hasta aquí San Gregorio. Ok, entonces está hablando de esto grandeza de la misa. Ok, y voy a cumplir con esta última parte. Y al mismo sacerdote que le ofrece y toca y recibe inmediatamente en su propio pecho, en medio de tanto fuego y espíritus tan atentos, tan helado y divertido, tan indevoto y presuroso, que ninguna cosa más procura que abreviar y acabar atropellando las ceremonias y comiéndose a las palabras sin entender ni atender a lo que dice. Y el acólito, riendo y triscando con los presentes, como si tú estuviera en algún entretenimiento secular. Horror es de decirlo, y temblor causa en pensar, y en miedo acordándose de ello, que es uno de los mayores abusos y más judiciales que se pudieran introducir en la misa, y que Dios es ofendido y despreciado. Ok, entonces dice que cuando están olvidando también las ceremonias y todo esto, y las palabras y todo esto, y están riendo el acólito en parte de la misa, entonces dice, qué feo. Esto es grande ofensa a Dios en el momento más importante en la vida. Y los sacerdotes y los ministros están actuando así, feísimo. Entonces, es que debemos orar para nuestros sacerdotes, que ellos tengan esta experiencia de que estaba hablando San Cristóstomo, Cristóstomo creo, que la belleza de los ángeles que están allí presentes, orando, cantando, que también él puede sentir esto. Ok, les dejo con la tarea y nos vemos la semana que viene para la última sección de los 3 capítulos de este libro. Ok, Dios con usted.